¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a otra clase más de documentación y operación aduanera. En este caso solamente vamos a ver los artículos que se dejaron de tarea. Prácticamente fue una transcripción de la ley, pero bueno, la verdad es que no los vimos. Así es que vamos a verlos y prácticamente sería todo. Y al último, un pequeño aviso. Primeramente, artículo 16A. Bueno, antes que nada, la ley aduanera es una ley que la mayoría de sus artículos están enfocados a cuestiones de comercio exterior y aduanas, pero eso no significa que a veces se puedan relacionar con otras leyes, normalmente fiscales. Y también, cuando uno piensa en comercio exterior y aduanas, normalmente piensa en empresas grandes, no necesariamente. Hay personas que simplemente ni compran ni venden nada de cuestiones económicas ni nada por el estilo, más sin embargo son personas comunes y corrientes que pasan de un país a otro y que por alguna razón en sus viajes o pasan a comprar ciertos productos y en algunos casos, no en todos, pues también pueden aplicarse la ley aduanera a esas personas. Muchos dirán, pero oye, es que yo no, pues ni siquiera me dedico a vender ni nada por el estilo. ¿Por qué no? Esa es la cuestión. Muchas veces pasan cosas que las personas normales que no tienen negocios llegan a pasar de un país a otro y a veces es ilegal. Pero bueno, en este caso vamos a enfocarnos más a empresas, a personas morales. Vamos a comenzar con el artículo 16A, que dice textualmente lo siguiente. El Servicio de Administración Tributaria podrá otorgar autorización para prestar los servicios de prevalidación electrónica de datos contenidos en los pedimentos, siempre que los interesados acrediten su solvencia moral y económica, así como estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, ser persona moral constituida de conformidad con las leyes mexicanas y cumpla con los requisitos que establezca el Servicio de Administración Tributaria en reglas. En ningún caso podrá expedirse autorización a quien actúe con el carácter de importador, exportador, agente aduanal o agencia aduanal. Entonces, aunque la mayoría de las personas piensa que el SAT son cuestiones más de impuestos, pues también tenemos que cumplir ciertas reglas o ciertas normatividades cuando son cuestiones de importación y exportación. Y el SAT tiene, digamos, un departamento el cual simplemente se basa en eso. Así es que el SAT es muy, pero muy grande en cuestiones de conocimiento y de información que uno tiene que aplicar, ¿no? Al final tiene que cumplir con las leyes que obligan a este país. La prevalidación consiste en comprobar que los datos asentados en el pedimento estén dentro de los criterios sintácticos, catológicos, estructurales y normativos, conforme se establezca por el SAT, para ser presentados al sistema electrónico del propio servicio. Recuerden que el pedimento es un documento importante. Actualmente ya no se maneja como tal, ya incluso se busca por medio del DOA, que es simplemente una hoja que no tiene casi nada de letras, simplemente son códigos y el cual pues la persona que está revisando pues tiene un aparato, pasa el código y se ve toda la información. Pero aún sigue siendo funcionable el pedimento y por muchos años pues siempre ha sido el documento por excelencia. El documento que tiene mucha información, podemos decir que es parecido a una factura, el cual la factura tiene mucha información importante. Entonces, lo que es el documento sigue que tiene que tener ciertos requisitos legales, ¿no? Obviamente, como ustedes saben, dentro del pedimento pues hay muchas informaciones, entre ellas personas autorizadas, códigos, claves para no poner tanta letra con ciertos códigos que todas las aduanas deben de saber, pues se sabe qué producto, a dónde va, a dónde viene o qué es, ¿no? Así es que pues todo debe estar registrado y legalizado sin ningún inconveniente para que no sucedan cosas extrañas. Siguiente párrafo. Para obtener la autorización prevista en el primer párrafo de este artículo, los interesados deberán contar con equipo de cómputo enlazado con el sistema electrónico aduanero del Servicio de Administración Tributaria, así como el de los importadores, los exportadores, los agentes aduanales y las agencias aduanales. Hay que recordar que las agencias aduanales prácticamente son muy importantes. Y bueno, ya en otras leyes viene enfocado que no todos y no cualquiera puede ser un agente aduanal. Posteriormente dice que las agencias aduanales, cuando el despacho aduanero se haga por conducto de estos y lleven un registro simultáneo de sus operaciones,
El SAT establecerá los lineamientos para llevar a cabo el enlace de los medios de cómputo, así como el contenido y la forma de registro citado, incluso la infraestructura y los requerimientos técnicos que habrán de cumplir para prestar los servicios. Aquí te menciono un poquito las agencias aduanales o despachos aduanales, que son aquellos que llevan prácticamente toda la situación de importación y exportación de una empresa. Normalmente las empresas no suelen tener un departamento así. ¿Por qué? Porque a lo mejor si tú contratarías una persona para tu propia empresa, posiblemente gastes más, además de que la persona tiene que estar muy actualizada referente a la información de la importación y exportación. Entonces, normalmente las empresas prefieren mejor con una agencia aduanal autorizado por el SAT. No cualquiera puede tener una agencia aduanal y al final pues son agencias que se dedican al 100% a cualquier tipo de trámite de importación o exportación de cualquier producto. Puede variar también el producto. No es lo mismo a lo mejor exportar o importar, a lo mejor madera, al importar y exportar químicos. Son cosas distintas. Entonces a lo mejor es decir con una institución reconocida por el SAT, que en este caso sería una agencia aduanal. Posteriormente dice lo siguiente, las autorizaciones se podrán otorgar hasta por un plazo de 20 años, mismos que podrán ser prorrogados por un plazo igual, es decir, hasta 40 años pudieran tener la licencia de poder realizar ese tipo de situaciones. Previa solicitud del interesado presentado antes el servicio del SAT, ¿no? Un año antes de su vencimiento, siempre que se sigan cumpliendo con los requisitos previstos para su otorgamiento y las obligaciones derivadas de la misma. Entonces, si tú por alguna situación, pues tienes obviamente esa autorización antes de que se venza, llenar todos los requisitos y pedir otros 20 años. Las personas que obtengan la autorización en los términos de este artículo estarán obligadas a pagar en las oficinas autorizadas mensualmente en los primeros 12 días del mes siguiente a aquel en el que corresponda un pago de aprovechamiento, 240 por cada pedimento que prevaliden y que posteriormente sea presentado ante la autoridad aduanera para el despacho. Dicho aprovechamiento será destinado al SAT. Quienes introduzcan o extraigan del territorio nacional mercancías deberán, previo a la transmisión del pedimento con el sistema electrónico aduanero, al pago de las contribuciones y al despacho de las mercancías ante la autoridad aduanera, prevalidar dicho pedimento con las personas autorizadas conforme a este artículo. Entonces, tú quieres introducir mercancía, es decir, importar o exportar, al final debe de haber un documento que avale la mercancía que estás llevando o que te estás trayendo, ¿no? Y ya dependiendo de la mercancía, pues van a ser las reglas también. Después el artículo 16b dice lo siguiente, el SAT podrá otorgar autorización a los particulares para prestar los servicios de procesamiento electrónico de datos y servicios relacionados necesarios para llevar el control de la importación temporal de remolques, semirremolques y portacontenedores. Para obtener las autorizaciones a que se refiere el párrafo anterior, se deberá acreditar ser persona moral constituida de conformidad con las leyes mexicanas, su solvencia moral y económica, su capacidad técnica, administrativa y financiera en la prestación de los servicios de procesamiento electrónico de datos, así como la de sus accionistas y estar al corriente en sus obligaciones fiscales, para lo cual deberá anexar a la solicitud copia de la documentación que establezca el reglamento para acreditar que el solicitante cumple con las condiciones requeridas. Prácticamente una persona moral, si cumples con las reglas, pues obviamente puedes tener esta autorización. Para obtener esta autorización, los requisitos. 1. Utilizar los medios de control que establezca el SAT, prácticamente, ¿no? 2. Contar con los medios de cómputo y de transmisión de datos enlazados con el SAT, así como llevar un registro simultáneo de sus operaciones. El SAT establecerá los lineamientos para llevar a cabo el enlace de los medios de cómputo, así como el contenido y la forma del registro citado. Prácticamente tener sistemas de cómputo y que estén ligados. Las autorizaciones previstas en este artículo se podrán otorgar hasta por un plazo de 10 años y mismos que podrán ser prorrogados por un plazo igual, es decir, hasta 20 años. Igual tienes que avisar con un año antes de que se te venza. Las personas que obtengan la autorización en los términos de este artículo estarán obligados a pagar en sus oficinas autorizadas mensualmente aquel que corresponda a un pago, un aprovechamiento de 190 por prevalidación del pedimento para la importación temporal de cada remolque, semirremolque y portacontenedor, mismas que ampara su legal estancia por el plazo que establece el artículo 106, fracción 1 de esta ley. Y el aprovechamiento será destinado al SAT para supuestamente pues tener mejor infraestructura aduanera en el país.
Así es que pues ahí está la información. Solamente vamos a ver estos artículos que incluso se quedaron de tarea. Y pues hasta aquí se va a terminar esta parte. Recuerden que el próximo año se reinician las clases. Pues muchísimas gracias a cada uno de ustedes y nomás recuerden hacer la participación. No hay trabajos en este caso. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.